Bienvenidos una vez más a nuestra celebración online. Damos gracias a Dios porque a través de este medio podemos llegar a diferentes partes. Y también alabo a Dios por esas personas que ese mismo domingo que estuvimos tocando nuestro primer tema de las maravillas de la Navidad, pudieron 5 personas llamar para hacer decisión de fe. Gracias a Dios porque a través de este medio podemos alcanzarlos también a ellos. Gracias porque usted está nuevamente conectado. Que Dios pueda bendecir su vida a través de este mensaje. Pero antes quiero invitarlos a orar, a pedirle a nuestro Dios que esté presente en medio de nosotros, para que sea su Espíritu Santo quien siga tocando nuestro ser. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias una vez más, porque tú estás presente, Señor. No importa la distancia, no importa dónde nos encontremos, tu Espíritu se mueve con poder y con gloria, Señor. Toca nuestros corazones y permite, oh Dios, que en esta tarde, en este momento, tu palabra pueda llegar a nuestros corazones para poder seguir deleitándonos, creciendo en esas maravillas de la Navidad que tú hiciste para venir a morir por nosotros. Gracias una vez más por este momento. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, te invito a adorar a Dios. Cantemos con júbilo. Dios admirable, tú eres el Rey, que por salvarme viniste a nacer. No hay nadie más importante que tú. Llegó Navidad. Al mundo a morir por mí. Tu sacrificio me hizo vivir. No hay nadie más que me ame así. No, no. Eres mi Dios, vivo para ti. Esta canción con corazones postrados, ya llega la Navidad y por eso te cantamos. Dios admirable, tú eres el Rey, que por salvarme viniste a nacer. No hay nadie más importante que tú. Llegó Navidad, Navidad es Jesús. Jesucristo, te exaltamos. Gracias por tu inmenso amor. Jesucristo, te adoramos. Gracias por tu eterno amor. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor
que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, 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 te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Qué bueno alabar a Dios y en este tiempo decembrino poder cantarle, adorar y reconocer lo que Él vino a hacer en medio nuestro. Y hoy estaremos hablando de que las maravillas de la Navidad tienen una razón de ser. Para ello quiero invitarte a leer en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Vamos a darle lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Como saben, hemos iniciado una serie titulada Las Maravillas de la Navidad. Y como recordarán, estuvimos tocando nuestro primer tema. Las maravillas de la Navidad producen un impacto. Y como mencionamos en ese domingo, hablamos del impacto biológico que vimos a través del nacimiento virginal de Jesús. Igualmente las maravillas de la Navidad que se produjeron sobrenaturalmente en aquella multitud de ángeles que pudieron venir a adorar a nuestro Dios. Y por último tocamos las maravillas de la Navidad, donde se cumplieron más de 300 profecías en el nacimiento de Jesús. Y por ello hoy vamos a seguir nombrando y tocando cada uno de esos eventos que se produjeron en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos hablando que las maravillas de la Navidad tienen una razón de ser. Y vamos a investigar por qué. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué se encarnó el Hijo de Dios? ¿Tenía Jesús necesidad de convertirse en hombre? Es lo mismo de que tendría yo necesidad de convertirme en un ave, por ejemplo, en un águila. Yo quiero decirte que Jesús no tenía ninguna necesidad de convertirse en hombre.
mucho menos yo, de convertirme en un ave. Pero Jesús lo hizo voluntariamente, porque Él tenía un propósito que cumplir. Él sabía cuál era la misión de poder rescatar a esta humanidad de la esclavitud del pecado. Y lo hizo voluntariamente. Vamos a leer lo que dice Juan 10, versículo 18, y nos damos cuenta de que Él se dio voluntariamente para estar en medio nuestro. Vamos a darle lectura. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como menciona la palabra, Él tenía la autoridad de dar y quitar la vida. No tenía ninguna obligación, pero era necesario. Por eso queremos resaltar en esta tarde cuáles fueron esas razones o cuáles son esos propósitos. Y por ello nuestro tema de hoy lleva como título: Las maravillas de la Navidad tienen una razón de ser. Pero quisiera mencionar antes dos maravillas más, como son la llegada o el viaje de estos magos y también la presencia de la estrella. Podemos decir que estos reyes magos venían de Persia. Ellos habían leído sobre la profecía y decidieron por fe caminar y ver ese fenómeno que estaba aconteciendo. Y llegaron a encontrarse con el nuevo rey que había nacido en Belén. Desafortunadamente, vemos hoy en día cómo muchos han tratado de distorsionar, de negar la razón de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Muchos han buscado cómo negarlo. Sin embargo, sabemos a través de la Escritura que Jesús vino con un gran propósito: el de darte vida en abundancia a ti y el de darte vida eterna una vez que estés allí en su presencia. Por eso vamos a detallar claramente esas razones. Y como decía la Escritura leída, vamos a ver la primera razón por la cual Jesús nació y vino a estar en medio nuestro. Y esa primera razón es que Él vino para darle buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué viene Jesús a los pobres? Es muy claro. Son los pobres los que son más marginados en la sociedad. Son rechazados por gobernantes y líderes, hasta por muchos religiosos. No los toman en cuenta. Sin embargo, yo tengo una noticia para ti hoy. Jesús vino para que tú tuvieras a alguien como ese Dios soberano y poderoso a quien acudir. Vamos a leer lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 3. Vamos a darle lectura. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como dice el texto, bienaventurado, bendito los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús vino a buscar a aquellas personas que eran desechadas por la sociedad, para darle la oportunidad de una gran salvación en esta tierra y en la vida eterna. Y por ello debemos ver en una Navidad como esta, cómo Jesús se viene acercando a estas personas que desconocen de ello. Y yo conozco aquí en Cruz, donde está la Iglesia Impacto Cristiano funcionando, de muchos pobres que han sufrido injusticias gubernamentales o de personas que están a su alrededor. Y han sufrido muchos maltratos, violencia. Pero por ello damos gracias a Dios, porque se acordó de nosotros y en su grande amor vino a encarnarse para estar en medio nuestro. No solamente eso, sino que permite a través de dos personas que aquí en Cruz de la Esperanza pudiera llegar esta iglesia. Estas personas decidieron en el amor de Dios trasladarse de su país hasta estar aquí para darte esa esperanza, para mostrarte también ese amor, esa bondad que Dios tiene para contigo. Y es bueno que podamos recordar en esta Navidad que hay un Dios poderoso que se acuerda de nosotros los pobres, que está pendiente de todas nuestras necesidades. Por ello debemos predicar al pobre, predicar al necesitado el Evangelio.
de la salvación, que puedan creer, que puedan arrepentirse, que puedan conocer de ese magnífico amor para alcanzar la vida eterna. Y esta iglesia está aquí por ti, para brindarte ese amor y esa esperanza, para que conozcas el camino de Dios, para que puedas junto como familia, como un solo cuerpo, darle gloria a Dios por ese nacimiento, por acercarse a nosotros. Por eso hacemos mención de esa gran maravilla de que Dios se acordó de los pobres. Y esa es la primera razón de ser. En segundo lugar, para sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a ver el testimonio de nuestra hermana Rosemary en este momento. Hace 3 años, casi 3 años, viví una etapa muy dura en mi vida. Pasé algo muy trágico en el ámbito familiar y quiero contarles. Hace casi 3 años es que mi mamá fue asesinada en manos de mi padre. Ella lamentablemente el 8 de marzo falleció. Cuando llegué al lugar donde ocurrió todo esto, mi mamá ya no tenía signos de vida. Asimismo, mi hermanita, que tenía apenas 9 años, había sido envenenada y estaba totalmente mal en ese cuadro, en el departamento donde llegamos. Y en ese momento, de verdad que era muy desesperante para mí. Muy doloroso por entrar al departamento y ver a mi madre tirada. Para mí fue lo peor que me pudo pasar. Desde hace más de 17 años que soy cristiana, realmente mi corazón se cargó mucho. A pesar de ser cristiana, el dolor me apretó demasiado el corazón en contra de mi padre. Recuerdo que él llegó al hospital porque él tomó la decisión de envenenarse. Pasé, digamos que meses, tratando de yo misma decidirme no tener esos sentimientos hacia mi padre. Y tantos consejos, ¿no? Y entre ellos estuvo el consejo de un hombre que me dijo que tomara la decisión de perdonarlo. Entonces Dios comenzó a darme el entendimiento de que Él tenía el control de todo, ¿no? De que esa tragedia tan grande que yo estaba viviendo en ese momento tenía un plan. Parece muy crudo, ¿no? Muy duro decir que tenía un plan después de una muerte, pero hoy puedo decir que sí, ¿no? Hoy puedo ponerme frente a esta cámara y contarles eso que Dios hizo, poder ayudarme a perdonar, poder ayudar a calmar ese dolor. Y el Señor me ayudó tanto que tuve la capacidad, gracias a Él, de poder sonreír y decir, sé que mi madre está con Él y está mejor que lo que estaba aquí. Y también pude decir, ¿no?, a mi padre, te perdono. Y decirle y hablarle del Señor, tener esa libertad de poder decirle, acércate a Él y conócelo, y sé que Dios tiene una oportunidad para tu vida. Creo que si no hubiese tenido a Dios, hubiese tomado muchos caminos, ¿no?, como es el odio, el resentimiento, pero el Señor me ayudó mucho. Y quiero reconocer eso, que su poder, su mano, su amor y su abrazo y su consuelo fueron para mí fortalezas para entender de que Él tiene el control de todo y que lo que yo pueda haber pasado no puede haber superado el poder hacia mi corazón, haber traído paz, tranquilidad y perdón. Isaías, si recuerdan, había profetizado lo que Jesús venía a hacer, a sanar a todos los quebrantados de corazón, que de una u otra forma estaban padeciendo de ese sufrimiento. Podemos leerlo en el Salmo 147, versículo 3. Te invito a darle lectura. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Las personas que realmente están quebrantadas de corazón, que están siendo víctimas de Satanás porque los tiene cautivos en un pecado, van a encontrar, si se acercan y creen en el Mesías, a ese Señor y ese Salvador que vino a entregarse
que vino a nacer para poder sanar ese quebrantamiento, que se encuentran esclavizados por Satanás. Y la iglesia de hoy en día, el liderazgo, debe asumir esa responsabilidad de ese regalo que Dios le dio a la humanidad para guiar al quebrantado por los caminos de Jesús, para que puedan encontrar esa esperanza y puedan ser reivindicados en la sociedad. Sabemos de muchos que han sido maltratados, violados, perjudicados por esta sociedad o por este mundo. Y para ello es el propósito de la Iglesia de Cristo, para poder ser el instrumento de Dios, para llevar a aquel quebrantado a los pies de Cristo, a ese regalo que Dios trajo a la humanidad, para que lo conozca, para que interactúe y sienta esa esperanza de ese bálsamo que puede sanar su dolor, su tristeza, su angustia. Vamos a ver lo que dice Isaías 57, versículo 15. Vamos a dar lectura. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. La misma lectura resalta que Jesús, mi querido hermano, vino para socorrer, para consolar, para ayudar a todo el que tiene un corazón quebrantado. Es momento de darle esa gracia a Dios, porque se acordó de nosotros. Y es el camino que nosotros debemos seguir si quieres encontrar ese consuelo en tu corazón. Mientras otros están pendientes de hacer su fiesta decembrina, de regalo, del comercio, de lo material, Jesús se acordó de ti y se ofreció para darte ese consuelo. Por eso el mejor regalo que tú puedes obtener en esta Navidad es acercarte a Jesús y recibir de Él ese regalo, esa maravilla que es tener un corazón sano, restablecido por el amor de Cristo. Y yo quiero animarte para que tú puedas ver ese esplendor del amor de Dios. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes dolencia, carencias en este año que ha sido tan traumático aún? ¿Qué peso lleva tu corazón? Jesús puede aliviar tu carga. Jesús puede también sanar tu pesar. En tercer lugar, la razón por la cual vino Jesús fue para pregonar libertad a los cautivos. Veamos este testimonio. Verás, hace unos años yo me sentía muy preocupado. Siempre pensaba en lo que iba a pasar el día de mañana. O sea, yo andaba muy cautivo de mis pensamientos. Básicamente estaba preocupado por lo que iba a pasar en la casa, en la universidad, con las notas, en mis relaciones personales o incluso en mi relación sentimental. Básicamente yo no estaba viviendo el momento, no era yo mismo. Llega un punto en el que esa preocupación se empieza a manifestar de repente con un dolor de cabeza, una jaqueca, una migraña. Y yo como cristiano había ignorado una enseñanza que está en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Yo como cristiano no había hecho caso y básicamente ese versículo es el que nos enseña y nos motiva a no preocuparnos por el día de mañana, porque hay cosas que se escapan de nuestras manos y es mejor dejarlo en las manos del Señor, que es quien en verdad nos va a ayudar. Es ahí donde yo encuentro la calma. Preguntarás, ¿a qué cautivos vino a libertar Jesús? Déjame mencionarte aquel que está cautivo en la drogadicción, o en el alcohol, o en la pornografía, o en la prostitución, o en la homosexualidad. Todo aquel que tiene un hábito, que está encadenado en su vida, tiene hoy una esperanza. Jesús vino a nacer
para darte libertad. Yo te invito a leer lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 38. Vamos a dar la lectura. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a liberar a las personas. Jesús está hablando de una libertad, de un hábito que mantiene a muchos encadenados. Esa lujuria por el dinero o por los caminos que ofrece el mundo. Muchos están encadenados por ese vicio que Satanás le ha presentado. Por eso Jesús vino a nacer, para darnos esa libertad. Esa es la comparación que podemos ver en un corazón que está humilde, contrito y humillado, en contraste con otro que es orgulloso y soberbio, que no reconoce que tiene necesidad de Jesús. Lo que dice Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Por qué no recordamos esa historia que está allí en Lucas? Vamos a ver este corto video y recordamos esa escena cuando el orgulloso no reconocía la necesidad que tenía de Jesús. Vamos a verlo. Insectos despreciables. No te acerques mucho a ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador. El fariseo oró: Dios, te agradezco porque no soy como otros hombres, ladrones, adúlteros, o este recaudador. Pero este recaudador ni siquiera miró al cielo. Él dijo: Dios, ten piedad de mí. Soy pecador. Dios bendijo al recaudador, no al fariseo. Todo aquel que se enaltezca será humillado, y todo aquel que se humilla a sí mismo será enaltecido. Mateo. Dios vino a traer libertad y a restaurar a todo aquel que estaba cautivo en pecado. Ver esa maravilla de la Navidad, el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, naciendo para restaurar a aquel que está esclavo, adicto a un vicio. Y solamente un corazón contrito y humillado puede reconocer su debilidad, saber que está consumido en el pecado. Y solamente el poder de Dios, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, viene trayendo esa libertad que te ofrece hoy en esta Navidad, de que te puedas encontrar con Él y entender de que Él es la solución a esa cautividad que te tiene. Jesús en su tiempo estuvo liberando y sanando a muchos oprimidos, y lo vemos en la lectura de la palabra, cómo Jesús restauraba la vida de aquellos endemoniados, ciegos, que espiritualmente estaban siendo cautivos a una enfermedad o a un vicio. Hoy en día sigue siendo el mismo Jesús, que quiere recordarte que Él está aquí para liberarte, para darte la libertad. Por eso vino el Hijo de Dios. Si lo vemos allí en 1 de Juan 3, versículo 8, la parte B que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y Él nació para deshacer esa obra, ese cautiverio, esa atadura que te tiene Satanás,
¿Por qué no venir con un corazón contrito y humillado y reconocer, sí, Señor, te necesito? Quiero ser libre. Quiero realmente experimentar una vida en abundante. Te pregunto, ¿cómo vas a iniciar el año 2021? ¿Vas a seguir siendo cautivo en esa adicción que te consume y te va a llevar hasta la muerte? ¿Por qué no venir y aceptar esa maravilla del nacimiento de Jesús y ser totalmente libre? Libre de la condenación del pecado, de la muerte eterna. Yo quiero seguir resaltando esas razones, porque debemos abrir y ampliar nuestra mente, porque esto fue un momento muy importante para la humanidad. Por ello, en cuarto lugar, la razón por la que vino y nació nuestro Señor Jesucristo es para dar vista a los ciegos. Vamos a ver este testimonio. Yo conocí al Señor siendo adolescente, desde los 12 años. Estaba muy apasionado sirviendo y conociendo más del Señor. Pero a los 15 años sucedió algo que me cambió mi vida, que marcó mi vida radicalmente, ¿no? Empecé a laborar y empecé a ganar bastante plata para mi época, para mi tiempo, era bastante dinero. Y eso provocó que me alejara del Señor. Ya me divagué por otros mundos, empecé a conocer cosas que no había conocido, ¿no? Ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, más que todo por la junta de amigos, me estaban llevando por otros caminos y empecé a alejarme poco a poco del Señor, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en que era una persona totalmente desconocida a lo que era antes, ¿no? Mi mamá era una persona cristiana, ella oraba todos los días y me decía, hijo, ¿cuándo vas a volver a los caminos del Señor? Estoy orando todos los días por ti. Pero era como que el enemigo había colocado una venda en mis ojos, ¿no? Me había cegado totalmente, yo no quería saber nada de Cristo, ¿verdad? Me iba de fiesta, me iba a discotecas, había empezado a probar el alcohol y me había gustado lo que no había probado antes. Y cada día me alejaba más del Señor, pero el Señor tenía algo preparado para mí que me haría nuevamente abrir los ojos y entender cuál era la realidad de la vida, ¿verdad? Que esta vida es efímera, que esta vida es fugaz. Y ocurrió que me había comprado una motocicleta de último modelo y me sentía el rey del mundo, sentía que podía ir por donde quisiera y nada podía pasar, ¿verdad? Y el Señor permitió un 5 de julio del año 99 que tuviera un accidente. Pasó un hecho trágico, ¿verdad? Donde fui la víctima que salió con el peor saldo de ese momento. Mi pierna fue quebrada, mi pierna izquierda prácticamente colgaba, ¿verdad? Fui recogido de la calle, prácticamente muerto, llevado a un hospital y aún inconsciente. El Señor estaba haciéndome volver de una manera que de repente no fue la mejor, pero era la que el Señor utilizó para poderme rescatar de nuevo, ¿verdad? Y abrir mis ojos, quitarme la venda que me cegaba y no me permitía ver. Y a partir de ese momento empecé a caminar nuevamente, empecé a escuchar la voz de mi madre, mis líderes que me visitaban en el hospital. Y luego salí del hospital y empecé a caminar nuevamente con el Señor, a volver a los caminos que Él había elegido para mí y a entender que Dios tiene el control en todo momento, ¿verdad? Y por más que nosotros creamos que podemos dominar el mundo, que podemos creernos los reyes del mundo, ¿verdad? Dios está siempre en control y de una u otra manera Él va a hacer quitar la venda de tus ojos y volver a sus caminos. Pero muchos me dirán, pero yo no estoy ciego. Podemos verlo de dos maneras. Los que estamos ciegos físicamente o los que están ciegos espiritualmente. Por eso es que viene Jesús a dar vista a aquellos que están ciegos espiritualmente, aquellos que se encuentran cegados por una secta satánica o por una filosofía o por también cualquier otro vínculo de religión que nunca le permite ver el camino y la senda que Dios quiere que él continúe. Por eso vino Él, a abrir esos ojos, a sanar el alma, a que pudieras ver la verdadera realidad en cuanto a la salvación del hombre. Y muchos, como dije ahorita, están enfermos espiritualmente. ¿Qué enfermedad tienes que no te permite ver las maravillas de Jesús, la sanidad de Jesús? ¿Por qué no acercarse y permitir de que Él abra los ojos espirituales? Es cierto, Jesús sanó a muchos ciegos, ciegos que de nacimiento, ciegos que necesitaban un milagro. Pero en este caso quiere hacer el milagro
de darte la vista espiritual que tú necesitas para que veas el amor y la salvación de Dios en su nacimiento. Por ello quiero invitarte también para que leas junto a mí lo que dice Juan 9:39 y veamos que hay muchos que están ciegos espiritualmente. Vamos a darle lectura. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Jesús quiso decir con estas palabras que los mismos fariseos, conociendo de la ley, sabiendo de las enseñanzas de Jesús, permanecían ciegos, ciegos espiritualmente, porque no entendían ni comprendían la verdad bíblica. Por ello nosotros debemos, como creyentes, hacer el esfuerzo sobrehumano de poder llevar ese mensaje en este tiempo o en todo tiempo de la venida de Jesús, para que muchos que están ciegos espiritualmente puedan ver la maravilla de la salvación, que puedan ver a través de la palabra cómo están caminando a espaldas de Dios y en muchos pecados. Solamente llevándole ese mensaje a través de la palabra podrán abrir sus ojos espirituales. No solamente son ciegos aquellos que, pudiendo ver, no se dan cuenta del mundo que les rodea. No se dan cuenta del mal que puede estar en su vida al no aferrarse a ese acontecimiento del nacimiento de Jesús y llamarlo y tenerlo como Salvador. Ellos continúan en esa ceguera espiritual y solamente una iglesia despierta, una iglesia activa puede enseñarlos. Y lo peor es que no se dan cuenta. No se dan cuenta en el estado que se encuentran y van camino a una condenación eterna. Yo no sé si tú puedes entender en estos momentos, no solamente el momento de diciembre donde recordamos el nacimiento de Jesús, sino lo importante de que muchos seres humanos puedan abrir sus ojos espirituales y darse cuenta de esa realidad, de conocer más de cerca a Jesús y dar esa razón, ese propósito verdadero a la Navidad, del nacimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a leer lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como dice la lectura, el enemigo ha cumplido su objetivo con enceguecer la vista del hombre para que no viera el Evangelio, para que no viera el nacimiento de Jesús. Y ese es el propósito de él, de que muchos no perciban ni abran sus ojos espirituales y se den cuenta de lo cautivo, de lo condenado, de lo atado que están a Satanás en este mundo. Por eso es lo maravilloso de ese nacimiento de Jesús, porque viene con ese propósito y esa razón de ser, de que tú y yo podamos ver con claridad no solamente el mensaje de salvación, sino ver los ataques del enemigo para desviarte del camino por el cual Dios te ha llamado. Y es una de las formas que Él utiliza, cegar para que todo el mundo piense que está bien. Pero Dios vino a traerte luz, luz para que tú pudieras entender y comprender que Él es el camino, la verdad y la vida, el único que puede conducirte hacia el Padre Celestial. Por ello te invito a leer lo que dice Juan 8:12. Vamos a dar lectura. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como dice la Escritura, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz del mismo Jesús. Por eso cuando viene este regalo, Jesús, su nacimiento, es para ofrecerte esa salvación y esa claridad en tu vista, para que puedas
saber cómo conducirte y veas realmente cómo son las cosas. Esa luz que te va a guiar a toda verdad te va a permitir conocer quién es nuestro Señor, nuestro Salvador. En quinto lugar, quiero resaltar la razón por la cual nació Jesús. Es para dar libertad a los oprimidos. Vamos a ver este testimonio. Yo recuerdo que a la edad de 4 años me encontraba en Piura, Huarmaca. Mi mamá me cuenta que estaba comiendo carne de chancho, que estaba doradita, ¿no? Y en ese entonces tenía un tío que era adolescente y se acercó a mí a decirme que lo que estaba comiendo era una cucaracha. Entonces, desde ese momento dice mi mamá que dejé de comer todo tipo de carnes. Entonces fue transcurriendo en mi edad 5, 6, 7, 8 años y a pesar de que en mi casa me obligaban a comer, yo automáticamente vomitaba esos alimentos. Es como que en mi subconsciente se había quedado esa información de que esos alimentos eran cucaracha. Luego poco a poco llegué a, cuando estaba en el colegio, realmente para mí era muy triste, me sentía enojado, a la vez juzgado, observado por todos los demás, al no poder comer igual que ellos. En las fechas de Navidad, cuando todos nos juntamos a comer, todo el mundo se comía su pollo, su pavo, pero yo era el único que todos miraban y decían, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué no come? Y entonces yo tenía el problema de que no podía comer ningún tipo de carne y pasaba vergüenzas. Luego en la secundaria de la misma forma, al compartir como grupo, como promoción. Entonces fue algo que a mí en lo personal me tenía oprimido. Era algo que no me dejaba socializar con los demás. Entonces era difícil salir a reuniones con amigos. ¿Por qué? Porque no podía comer todo tipo de alimentos. Luego transcurrieron los años, tuve consejería con la hermana Fe. Ella fue ayudándome poco a poco, fuimos explorando desde mi niñez hasta adolescencia. Pero le pedí a Dios que me ayudara en este proceso y llegó un momento que fui a una pollería y bueno, dije, voy a intentar comer. Señor, ayúdame. Entonces llegué, tenía mi pollito a la brasa y comencé a probar poco a poco. Y Dios, ¿cómo es Dios que me fue ayudando? Porque al instante que yo probaba cualquier alimento lo vomitaba. En este caso estaba saboreándolo, iba probando poco a poco y lo iba disfrutando. Yo digo, wow. Esto es lo que me estaba perdiendo tanto tiempo. Realmente fue gratificante en cierta forma para mi sistema, para mí, en mi salud, que me ayudaba a mejorar, me permitió poder socializar con las personas, poder salir, comer, porque realmente eso me tenía muy oprimido, pero Dios, Jesucristo, me dio libertad de ello. A todos aquellos que son esclavos o explotados en sus propios trabajos, que se sienten oprimidos por un jefe o la misma sociedad. En el tiempo de Jesús vemos que muchos eran oprimidos, abusaban de las viudas y de los huérfanos, se aprovechaban de su condición humilde y sencilla para explotarlos, para oprimirlos. Sin embargo, para eso vino el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo vino para darte libertad, para que sintieras ese gozo, esa paz que todo el mundo ha de buscar. Aquel que se siente aún oprimido, maltratado, vejado, violado, Dios vino a restaurar, a consolar, a darte esa libertad. Y podemos ver que muchas veces hay personas que sufren internamente, son oprimidas y son incapaces de reconocer esta hermosa maravilla de que Jesús se entregó, de que Él tomó la iniciativa de venir a darte libertad. Y te puedo preguntar, ¿te sientes realmente libre o aún te sientes oprimido? Hace 2000 años siguen continuando las mismas cosas. El mundo sigue igual. El más poderoso sigue aprovechándose del más débil. Y viceversa, muchas veces vemos cómo realmente la gente no entiende que en Jesús está la verdadera libertad.
La iglesia de Cristo está llamada a darle esa libertad a través del mensaje. Y yo quiero que en este mes tú puedas entender y reconocer ese hermoso regalo. Te pregunto, ¿será que aún quieres permanecer en ese cautiverio oprimido? Tú dirás, no, yo no estoy oprimido, yo me siento muy bien. Pero déjame decirte, cuando en tu caminar diario te sientes frustrado, te sientes amargado o triste, porque las cosas realmente no han sido como tú habías planificado. Cuando quieres inclusive que se acabe este mundo, que se acabe tu vida, que no quieres más existir, esa es una señal de que tienes un corazón oprimido, que necesita la libertad de Jesús, que necesita el perdón de Jesús. Y Jesús vino para eso, para perdonar, para soltar, para liberarte de aquello que te tiene oprimido, devastado en estos momentos. Por ello quiero que tú aceptes esa maravilla, esa razón de ser de nuestro Señor Jesucristo, de venir a libertar al oprimido, aquel que se siente maltratado, esclavizado, sujetado. No digamos al vicio, sino a ese corazón que está allí herido, sufriendo, muchas veces en silencio, sin compartir. Dios quiere llenarte de esa paz y de ese gozo. Deja que Él sea en esta Navidad ese libertador de esa opresión que te agobia. En sexto lugar, podemos decir que una de las grandes razones por la que vino nuestro Señor fue para anunciar el año agradable de nuestro Señor Jesucristo. Veamos este testimonio. Y en este punto, ¿por qué no meditar y reflexionar un poco? El 2020 ha sido un año verdaderamente traumático para muchos de nosotros. Muchos habían planificado viajes, negocios, tantas actividades que habían programado para este año 2020. Sin embargo, hubo un stop. No se puede seguir. Dios tenía que reorganizar muchas cosas. Y por eso, ver el año agradable de la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, es meritorio tocarlo en este momento. Que ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos haga reflexionar lo que no pudiste desarrollar durante este año. Solamente Dios conoce tu vida. Solamente Dios conoce el propósito por el cual estás en este mundo. Y una vez que tú puedas aceptar ese regalo, Él va a continuar dándote ese año agradable en su voluntad, lo que realmente es para ti. Dice el contexto que cuando se llegaba a ese año de jubileo, se perdonaban las deudas, se perdonaban a los que estaban presos o castigados. Y era un año de libertad, de tranquilidad. Entonces es pensar en ese año agradable, en el nacimiento de Jesús, porque vino no solamente a darte el perdón, sino un año de gracia, donde tú puedas reconciliarte con Dios. Te puedo preguntar, ¿qué has podido tú hacer durante este tiempo? Donde ni los gobernantes, todavía aún se espera una vacuna, todo se detuvo. ¿Por qué no acercarse a Dios y darte cuenta de que te preserva la vida aún de lo que se está aconteciendo? Es un momento de ver la gracia de Dios, del perdón de Dios. Él vino para restaurar. Él vino para unir al hombre caído con el Padre, para reconciliarlo. Por eso quiero que tú puedas percibir esa maravilla. ¿Para qué vino realmente Jesús entonces? Para darte y anunciarte el día de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede sanar al afligido, al caído y aquel que ha sido herido durante todo este tiempo. ¿Pueden ver tus ojos las maravillas de esta Navidad, de este regalo de Jesús? ¿Quién puede darte libertad, perdón, consuelo? Solamente Jesús. Por eso es el año agradable. Aunque sé que puedas decir muchas cosas de esta pandemia, es el año donde Dios, de una u otra manera, se ha hecho presente
para aquel que se sentía oprimido o cautivado pueda ver en Él esa libertad. Él vino a traer ese regalo de liberar a aquellas personas que se sientan. Por eso es el año donde podemos gozarnos y darnos cuenta que aún hasta aquí Dios nos ha ayudado. Si tú estás viendo esta transmisión, déjame decirte que la única razón de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Yo quiero que tú puedas también ver lo importante que es compartirlo con tus familiares. ¿Por qué no hacerlo? Ver ese momento donde Dios viene a darle libertad, a darte ese hermoso regalo. Yo te invito a leer lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Vamos a darle lectura. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Como dice la lectura, ¿por qué no compartir con tu familia este año agradable? Lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios te ha mostrado a lo largo de este año. Cómo Dios ha tendido su mano para sostenerte. Antes de decirle feliz Navidad, ¿por qué no te sientas con tu familia y le compartes de este momento tan grandioso que es el nacimiento de Jesús? Y que todo aquel que se acerque a ese hermoso regalo que es Jesús y lo acepte, va a ser libre, va a ser salvo y va a experimentar el gozo de caminar día tras día con Jesús. ¿Y por qué, si no, aceptarle a Él? Decirle, Señor, aquí estoy para servirte, para adorarte, para honrarte, para hacer lo que tú quieras y aceptarlo por el resto de tu vida. ¿Por qué no hacerlo? Quiero resumir diciéndote, ¿tienes alguna necesidad que se presente en tu vida hoy? ¿Por qué no venir a Jesús? Hemos visto la razón de la Navidad. ¿Por qué vino Jesús? Él vino a traer buenas nuevas a los pobres, a dar sanidad al quebrantado, a dar libertad al que está cautivo, a dar vista al que está ciego, a liberar al oprimido y traer un año de buenas noticias, un año agradable. ¿Qué te impide venir a Jesús? Has visto que tienes el recurso, tienes a dónde acudir en estos momentos. Y como decía, ¿por qué no en familia? Decirle, Señor, te presentamos nuestro hogar para que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Es el mejor regalo que puedes darle a tu familia en esta Navidad. Y la decisión está en tus manos. Yo te invito a orar y a que podamos reflexionar en este tiempo de diciembre todo lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros y tenerlo en el primer lugar, en ese lugar que Él merece por el resto de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, quiero alabarte y darte muchas gracias, oh Dios. Gracias porque sin tú necesitar venir a la tierra, viniste, oh Dios, con un propósito, con una razón, de darnos libertad, de poder darnos la esperanza que tenemos un Dios poderoso, sanador, libertador, transformador, el único que puede liberar a un oprimido, a un esclavo de cualquier atadura, Señor. Permite que las familias del mundo entero puedan en este mes darte ese lugar, que el cumpleañero se siente en el primer lugar de la mesa y que podamos honrarlo, darle las gracias porque sin ninguna razón vino a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario para darnos la salvación eterna. Gracias, Señor, porque viniste un día como hoy a nacer y a restablecer nuestra relación con el Padre. En tus manos oramos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Dios los bendiga.